Vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno hace ejercicio físico y qué tipo de ejercicio físico son los mejores, por decirlo de alguna manera, cuál es más eficaz que otro, desde el punto de vista fisiopatológico, qué es lo que está sucediendo. Entonces, podemos ver algunos estudios, porque cuando se inician estos estudios, uno empieza con estudios clínicos, digamos, comparando pacientes que son sedentarios con pacientes que son obesos, hace estudios preclínicos en ratas, después vamos a estudios, digamos, clínicos en seres humanos, y se ha visto, por ejemplo, en seres humanos, estudios clínicos, como el índice de masa corporal, que es, digamos, un elemento a tener en cuenta en cuanto a si el paciente o la persona hace ejercicio o no hace ejercicio, como el índice de masa corporal es un factor a tener en cuenta cuando uno va a medir la corteza cerebral. Las personas que tienen un índice de masa corporal, sobre todo índice de masa corporal central, es decir, obesidad central de tipo abdominal, tienen una disminución de la corteza cerebral. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en cuanto a los grupos de edades, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser en pacientes mayores de 80 años. Aquí tenemos tres grupos de edades, de 40 a 50 en los de negrito, de 51 a 60 en los azulitos, y los naranjitas se ven de 61 a 70. Vemos cómo este es el índice corporal, digamos, por decirlo de alguna manera, por debajo de 25 es lo normal, y vemos que hay una casi línea recta entre, digamos, 18 y 25, pero a partir de 25, que es lo normal, que empieza a aumentar el índice de masa corporal, va disminuyendo el tamaño de la corteza cerebral en todos los grupos de edades. Aquí se ve esto reflejado como hay una disminución, pero sobre todo en los obesos, que tienen un mayor índice de masa corporal central como tal. Entonces, esto es lo que estudios clínicos que uno va viendo cómo la obesidad disminuye la corteza cerebral. Pero también hay estudios que demuestran que caminar, por ejemplo, puede mejorar el grosor de la corteza cerebral. En este estudio que presentamos aquí, fue un estudio realizado durante un año. Al paciente se le hizo un estudio de resonancia con volumétrica, es decir, con mediciones de la corteza cerebral al principio, y se hizo dos grupos de personas, que algunos hacían ejercicio, otros no hacían ejercicio, y se midió el tamaño de la corteza, pero sobre todo la del hipocampo. Se vio que tenían un mejor tamaño del volumen del hipocampo. Por lo tanto, este tipo de estudios, personas sanas, nos dicen a nosotros que hay algo que está funcionando mejor, que hay una estructura cerebral que está mejorando, que esa es la estructura diana en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y que puede incluso aumentar el volumen cuando hacemos ejercicio durante 40 minutos aproximadamente, 3 o 4 veces a la semana. Bueno, pero vemos ya no solamente estructuralmente, sino desde el punto de vista de funciones cognitivas. Evaluamos pacientes, incluso pacientes mayores, y los evaluamos de forma basal, los sometemos a un digamos, ejercicio tanto de fuerza como ejercicios aeróbicos, y vemos como en todos los grupos aumenta, sobre todo, por ejemplo, en los ejercicios de fuerza hay un incremento mayor. Entonces vemos que tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza puede incrementar las funciones cognitivas en los pacientes o en personas sanas como tal, ya sean jóvenes o ya sean mayores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad? Cuando hacemos ejercicio, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos ejercicio, existen una serie de sustancias que tenemos dentro de los músculos que se llaman mioquinas. En inglés así se pone con K y con Y, pero en español se pone con Q y con I latina. Es decir, mioquinas. Estas mioquinas, aquí se lo estoy poniendo en inglés porque esta es la publicación para que tengan referencia y sepan de dónde extrajimos esta información. Entonces, estas mioquinas, que tienen diversos nombres, que son algunos nombres un poco raros hasta para mí, apelina, capsaicina, iricina, una serie de mioquinas. Estas mioquinas, lo importante de estas mioquinas es que salen del músculo y que van a ejercer funciones en otros órganos.
tienen funciones a nivel del hígado, funciones a nivel del tejido adiposo, pero también tienen funciones a nivel del cerebro. Y estas mioquinas van a producir cambios a nivel del cerebro, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista curativo, por decirlo de alguna manera, mejorando nuestro cerebro en diversas áreas que son muy importantes para las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, podemos encontrar que estas mioquinas que hay aquí disminuyen la muerte celular. Y si disminuyen la muerte celular, nos puede mejorar tanto el Alzheimer como el Parkinson como la ELA. Estas mioquinas que están aquí señaladas pueden mejorar la neurogénesis. ¿Qué cosa es la neurogénesis? La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas. Y uno antiguamente pensaba que esa formación de nuevas neuronas solamente era para las primeras etapas de la vida. No, en los pacientes seniles también, en los adultos puede haber neurogénesis, pero neurogénesis sobre todo dirigida a un área que se llama hipocampo, que está localizada en la región temporal medial como tal. Principalmente, aunque hay otras áreas que también producen neurogénesis. Esta neurogénesis mejora sobre todo la enfermedad de Alzheimer, pero también en menor medida el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Pero también entonces el ejercicio físico puede disminuir la producción de beta-amiloide. Recuérdense que la beta-amiloide era la sustancia que se depositaba en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Y la tau era la proteína dentro de la célula que hacía que se muriera la célula. Por lo tanto, si el ejercicio físico me disminuye la beta-amiloide a través de estas mioquinas y también me disminuye la tau fosforilada a través de estas mioquinas, entonces el ejercicio físico no solamente ayuda al paciente con enfermedad de Alzheimer aumentando el volumen, sino también desde el punto de vista fisiopatológico nos puede disminuir la producción de las sustancias que se van a depositar en los cerebros de los pacientes. Entonces, por lo tanto, otro elemento a tener a favor de las mioquinas es que nos aumentan la función de la mitocondria, disminuyendo el estrés oxidativo. Ya vimos que sobre todo Parkinson y ELA tienen mucho estrés oxidativo y hay mucha disfunción de la mitocondria. Por lo tanto, nos ayuda muchísimo a través de estas mioquinas a disminuir, estas que están aquí, a disminuir el estrés oxidativo residual del daño celular como tal. Bueno, también nos disminuye la neuroinflamación, que nos ayuda tanto al Alzheimer como al Parkinson como la ELA. Y por último, nos genera autofagia. La autofagia es, digamos, una capacidad que tiene la célula de eliminar las sustancias de desecho. Por ejemplo, eliminan las proteínas más plegadas, eliminan depósitos de beta-amiloide, eliminan las sustancias que vayan a generar daño cerebral como tal. Pero ¿qué tipo de ejercicio es mejor? A ver, doctor, ¿qué usted me sugiere para yo evitar Alzheimer, Parkinson, ELA, cualquier enfermedad neurodegenerativa? Bueno, depende del tipo de ejercicio que hagamos. Es lo mismo, por ejemplo, caminar, correr, que hacer ejercicio en gimnasio. Bueno, ahí vamos a entrar ahora a analizar eso. Existen diversos estudios sobre los tipos de ejercicio que uno puede realizar y la neurogénesis en nuestro cerebro como tal. Yo diría que todos son válidos, pero existen ejercicios, por ejemplo, los ejercicios de fuerza, según esta publicación, mejoran la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas y la plasticidad cerebral a nivel del hipocampo, que es el área específica que tiene que ver en nuestro cerebro, pero lo mejora a través de las mioquinas. Y también, en sentido general, puede mejorar la función cardiovascular. Los ejercicios aeróbicos, pero sobre todo los ejercicios aeróbicos de alta intensidad, los ejercicios que no es caminar, no es correr, es una caminadora, es ejercicio de alta intensidad, de corta duración. Entonces, esto no solamente mejoran a través de las mioquinas, pero en menor sentido, sino también mejoran la circulación cerebral y también pueden mejorar la neurogénesis del hipocampo, es decir, la formación de nuevas neuronas en el hipocampo y la formación de nuevas sinapsis. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es la combinación de los dos. Hacemos un poco de ejercicio aeróbico que nos va a mejorar nuestra función cardiovascular, nos va a mejorar también nuestra circulación cerebral, y hacemos ejercicios de fuerza que nos vayan a dar un poco de hipertrofia, y esa hipertrofia segregar
mioquina, y esas mioquinas nos van a ayudar a nuestro cerebro. La combinación de ambos ejercicios nos va a ayudar mucho más que solamente enfocarnos en uno o en otro. Ahora, caminar es algo, es decir, si uno no puede hacer ejercicio y por lo menos camina, es algo, pero siempre mi sugerencia desde el punto de vista médico es que algo deben hacer, pero siempre tienen que pretender hacer más. Es decir, si usted está caminando durante 20 minutos, entonces tiene que tratar de buscar cómo camina con algún peso encima, o cómo camina con unas mancuernas ligeras en las manos, o cómo después de caminar hace un poco de sentadilla. Es decir, que vamos a ir incrementando, porque los ejercicios tienen que ser constantes y crecientes. Esas son mis sugerencias en cuanto al ejercicio y la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y ELA, que son enfermedades neurodegenerativas como tal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar a responder preguntas como tal. Muchísimas gracias a todos que tuvieron la gentileza